y digamos de la ubicación. Ella está ubicada en un barrio que es peligroso, pero digamos que la ubicación con respecto a lo que son las vías públicas, es una casa que está en toda la vía y sin embargo se encuentra alrededor, la casa como tal está más o menos a 5 metros de distancia de lo que es la autopista, porque es una autopista, la calle 17 es una vía, una arteria principal de la ciudad. La casa tiene, por decirlo así, como un muro de contención y su terraza, es decir, que en el evento de Dios no lo permite, un carro que se salga de la vía, tiene que, digamos que, desplazarse muchos metros para poder impactar con la propiedad. La propiedad está bastante segura y pues aparte de eso tiene su terraza, su enrejado, que incluso la protege más. De lo que no está protegida, como les digo yo, es de la zona. Está en una zona bastante, como les digo yo, bastante peligrosa, pero como tal la casa es una fortaleza. Y aún así, chicos, como les decía, nunca había visto en mis 40 años de nacida que esa casa del arroyo se le inundara, precisamente por las obras de canalización de un famoso arroyo que queda bastante lejano de la residencia. Ellos sufrieron los embastes precisamente de lo que fue una inundación. Es decir, la canalización mejoró el sistema de las personas que vivían aledañas a ese arroyo, pero las que viven lejos, como en el caso de mi tío, el agua quizás no tuvo por dónde salir, se represó y generó inundación en una zona donde antes no se había generado desborde. Y bueno, para alargarles más, para continuar precisamente con la explicación, la casa de mi tío se inundó, el agua le llegó más o menos a 1 metro y toda esa estructura, todos los pisos, todo lo que tiene que ver con la parte de los closets que son en madera, pues todo eso se dañó. Lograron salvar los electrodomésticos, subirlos y aunque mi tío era una persona ya de tercera edad, pero era una persona todavía bastante fuerte, bastante activa, a pesar que se resguardó y se protegió, miren que a través de esa emergencia el COVID llegó a su humanidad porque solamente fue a él, al resto de la familia no. Entonces, miren, precisamente lo que generó una situación de emergencia. En este caso fue en un sector residencial, pero hagamos el caso donde yo tengo una empresa comercial, o estoy en una zona comercial y pues no, yo no tengo ningún inconveniente, yo alquilo el local porque pues por aquí no pasa arroyo y obviamente pues eso es algo que yo quiero prever. Pero resulta que obras de canalización de un arroyo cercano generan este tipo de emergencias. El agua no tiene por dónde salir y la zona que nunca se vio afectada se afecta. Entonces precisamente debemos estar preparados, preparados para atender este tipo de contingencia, tener un sistema por lo menos en este caso de drenaje, un plan B, un plan alterno. Nunca se ha presentado, pero es probable. Acuérdense cuando hacemos el análisis de probabilidad o de vulnerabilidad, perdón. Nosotros aquí en Barranquilla, nosotros estamos en la costa. Nunca hemos, por lo menos en el tiempo que nosotros tenemos de existencia, es probable que en siglos anteriores sí se haya presentado un conato eh, de tsunami. Nunca lo hemos vivido, pero no estamos exentos porque tenemos el gigante al frente. Entonces, yo les aseguro que las empresas, como nunca han vivido esta situación, eh, digamos que no están preparadas para afrontar una problemática que se puede presentar. Se puede presentar. Eso es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿dónde no puede ocurrir? Obviamente en Bogotá, porque allá no hay costa. En el centro del país, allá los peligros son a nivel de movimientos telúricos, pero obviamente la posibilidad de un fenómeno de esta magnitud allá se descarta totalmente. En nosotros no, en nosotros la probabilidad es más alta de que ocurra porque estamos en la costa. Entonces, miren, como empresa, dentro de nuestro plan de emergencia, debemos establecer o debemos tener en cuenta esa situación. Que la situación se puede presentar y como empresa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar
ante una situación. Yo recuerdo que el año pasado, si mal no estoy, yo les estoy presentando, no les estoy presentando, a mostrar. El año pasado, el año antepasado, hubo un conato, precisamente, creo que como las dos o tres primeras calles del municipio de Ciénaga se vieron afectadas. Hubo una onda de tsunami, una onda. ¿Qué quiere decir eso? De que como tal no se presentó el fenómeno, pero sí hubo una ola que generó inundación, digamos que en menor cuantía, como si hubiese llovido y se hubiesen mojado las calles, pero es algo que genera alerta porque quiere decir de que el gigante está despertándose. Y todo lo que fue el litoral, todo lo que fue el litoral Caribe también lo vivió. Puerto Colombia, en Salgar, quizás ya las personas tenían el conocimiento y ya estaban tomando como las medidas de prevención. Pero incluso yo tengo una amiga que ella vive una cuadra de Salgar, o sea, Salgar está aquí, viene la primera calle, ella vivía en la segunda calle. Claro que la casa de ella está más o menos a unos 20 metros de altura, o sea, está más o menos, digamos que, por decirlo así, estaba resguardada. Y ante la situación, pues ella no se vio afectada, pero sí las cabañas y sí las casas que estaban al frente de su acera, porque estaban aquella acera y las de esta acera sí se pudieron ver afectadas. Bueno, entonces voy a hacerles la presentación, les voy a compartir como tal no se los había compartido y ustedes no me dicen nada que es lo bueno del caso. Bueno, esta parte se la socialicé, ya hablamos lo que fue un plan de emergencia, que está, el propósito, reducir los daños al medio ambiente, minimizar los daños materiales. Después que yo salve las vidas, o sea, a las personas, la integridad de las personas viene precisamente los recursos de la empresa, minimizar las pérdidas económicas y asegurar la continuidad de los procesos y sistemas, es decir, las maquinarias, los productos, las mercancías que se encuentran dispuestas. ¿Qué se requiere? Para elaborar un plan debemos tener un amplio conocimiento de la comunidad, lo que involucra fundamentalmente a sus habitantes, la calidad y el tipo de edificaciones, el equipamiento comunitario, zonas de recreación, áreas de servicio público, redes viales. Este plan es aplicable a nuestra institución educativa. ¿Por qué es aplicable? Porque como yo les decía, nosotros no estamos en una zona simplemente educativa, estamos en una zona comercial, en una zona residencial, en una zona donde eh, concurren muchas personas, ¿correcto? Entonces es importante que dentro de un plan de emergencia involucremos a esos vecinos, a esa comunidad como tal que hace parte de ese entorno. Para poder hacer posible el diseño colectivo de un plan, se requiere que la organización, ¿verdad? Organización de la comunidad y el compromiso decidido de muchas personas para poder capacitarse y emprender tareas específicas para cada miembro de la comunidad. Es decir, cuál va a ser el papel que va a desempeñar esta persona, ¿verdad? Dentro del plan de emergencia. ¿Cuál va a ser el papel que van a desempeñar como tal las brigadas? Recordemos que internamente en la organización existen brigadas de primeros auxilios, las brigadas de evacuación y las famosas brigadas de emergencia. Estas personas deben tener una inducción, un conocimiento básico relacionado con esa brigada donde pertenezca. Por ejemplo, si corresponde a la brigada de evacuación, pues es importante tener una pequeña capacitación de lo que es el personal de la defensa civil. Recordemos que la defensa civil es la entidad territorial que está preparada o que recibe toda, digamos que todo el equipamiento o recibe también como toda esa responsabilidad de participar en el evento que ocurre una emergencia. Nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, hace 3 años, 4 años, van a ser en diciembre, nosotros nos despertamos un día de diciembre con una lamentable noticia. Estábamos preparándonos a nivel nacional para recibir un equipo
de fútbol que iba pues a participar en un evento deportivo en la ciudad de Medellín y pues lastimosamente, yo recuerdo el grito de guerra de mi marido. eh, a las 6 de la mañana cuando colocamos el noticiero nos damos cuenta que el avión que traía en la noche a los jugadores que iban a tener todo ese día para prepararse, para preparación previa al partido que se iba a jugar al día siguiente, se estrelló. Y bueno, ya el resultado yo creo que todos ustedes lo conocen. Eh, Murieron, fueron pocos los sobrevivientes porque la probabilidad de que una persona se salve de un siniestro aéreo es, pero bien, bien, bien remota. Pero hubo milagros, ¿verdad? Entonces, miren cómo vemos que los mecanismos de socorro del país, en este caso la defensa civil, eh, tuvo un papel fundamental. Un papel fundamental, ¿por qué? Porque lastimosamente el terreno donde cayó el avión es un terreno montañoso. Medellín es conocida nacional e internacionalmente como la capital de la montaña, precisamente por los cerros. Y de hecho, el aeropuerto se encuentra en un municipio de Medellín que es, creo que es en Itagüí, que se encuentra el José María Córdoba. No se encuentra como tal en la misma capital, como ocurre aquí con el Ernesto Cortizo, precisamente por la topología de la misma. Quizás es como la zona donde ahí se presenta, digamos que es como la zona del departamento de Antioquia donde se puede presentar o donde se puede, digamos, hacer, facilitar el proceso de aterrizaje de los aviones, de despegue, ¿verdad? De aterrizaje. Entonces, pues en ese orden de ideas, la defensa civil en este caso jugó un papel fundamental. Aparte, pues también de las instituciones, el apoyo del ejército, de la misma policía, de la Cruz Roja en este caso, fueron fundamental precisamente pues para eh, la remoción de los cuerpos y para, eh, digamos que el trabajo del transporte de los sobrevivientes, porque yo recuerdo tanto que hubo alrededor de 11 personas que eh, encontraron con vida, pero lastimosamente por la magnitud de las heridas, varias fallecieron, pero creo que alrededor de 5 personas lograron salvarse. Entonces, miren, en este caso, pues la importancia. ¿A qué se debe precisamente en digamos, el caso de la misión cumplida? Estamos hablando de un siniestro, de algo que es totalmente lamentable, pero el apoyo de ellos fue fundamental para la recuperación de los cuerpos y para que a esas personas que lograron encontrar con vida tuvieran una posibilidad de ser salvados. Entonces, hubo, digamos que hubo una solidaridad nacional grande, nos partió el alma, yo lloré, yo me acuerdo que yo lloré tanto a causa de eso, pero también nos damos cuenta de, digamos, de lo solidario y de lo preparado que estaba precisamente este tipo de instituciones en Colombia a raíz de muchos sucesos que nosotros hemos tenido, sobre todo a nivel de desastre natural, por lo menos lo que tiene que ver con los terremotos. Quizás nuestro país ha sido un país en que la naturaleza lo ha investido eh, de una manera, digamos que fuerte. Entonces estas instituciones consolidado, han consolidado bastante su trabajo y pues obviamente eso hace de que ellos capaciten a las organizaciones para que las organizaciones tengan las herramientas de participar adecuadamente y de dar un tratamiento pues obviamente fundamental a su principal recurso y al salvaguardar como tal su edificación y a preservar como tal el proceso. Entonces, ¿cuáles son los elementos del plan de emergencia? Ustedes disculpen. Bueno, denme un segundito, y voy a... Mami, abre la puerta que está Vanessa.
Apúrate que estoy yo aquí en vivo. Disculpen, ya me llegó ayuda idónea. Bueno, entonces, ¿de qué elementos debe constar un plan de emergencia? Un plan de emergencia, primero que todo, debe tener de la participación de la comunidad. Cuando hablo de la comunidad, estoy hablando tanto interna como externa. Organización de la misma, antecedentes históricos, identificar internamente cuáles son las amenazas que tiene la empresa. Para eso utilizamos la metodología del rombo, la que usamos la semana pasada, y la de análisis de vulnerabilidad que yo le socialicé en módulos pasados cuando, de hecho, yo creo que nosotros hicimos el ejercicio en la misma institución, determinando por lo menos cómo se encontraba la institución con respecto a los recursos físicos. Eh, el estudio de antecedentes históricos, los mapas. Hay que tener un plano como tal de la edificación para determinar cuáles pueden ser por lo menos los puntos de encuentro y dónde vamos a ubicar elementos y recursos propios para contrarrestar la emergencia. Eh, Identificación de las amenazas externas. Internamente debemos identificar y también externamente qué nos puede estar afectando. Recuerden que la institución está en una zona de mucho comercio. Estamos cerca de un establecimiento comercial de entretenimiento y pues por encontrarse también en una zona estratégica frente al Transmetro, no estamos exentos de una zonada. Yo creo que el principal riesgo que como tal a la institución afecta es el riesgo público, ¿verdad? Y amenazas que tengan precisamente que ver con el riesgo antrópico, es decir, generadas por el hombre. Clasificación de las amenazas. De todas maneras, independientemente que no veamos por lo menos amenazas relacionadas con conflagración, con fuego, porque no manipulamos quizás sustancias químicas de alta proporción. Dentro de la institución podemos utilizar ciertos productos para la limpieza, pero quizás ellos no van a generar una amenaza mayor como puede ser un terminal de productos químicos. De todas maneras, se debe hacer la clasificación. Estudio de elementos bajo riesgo, es decir, vamos a evaluar las personas, vamos a evaluar el medio ambiente y vamos a evaluar los recursos, como lo hicimos en el famoso análisis del rombo. Determinación del riesgo, vamos a determinar cuál es el riesgo al que estamos inmersos. El inventario de recursos y obviamente pues el monitoreo. ¿Qué elementos debe tener un plan de emergencia? Mira, notificación interna y externa. Se debe capacitar a todo el personal. ¿Quiénes deben capacitarlo? Es importante que nosotros a nivel de institución tengamos contacto, primero que todo con los bomberos. ¿Por qué? Porque los bomberos son especialistas en manejo de emergencias que se generen por explosión, por el manejo del fuego. Nos pueden capacitar en el uso y manejo de extintores, nos pueden capacitar en simulacros para ver cómo se actuaría o cómo actuaría la institución ante un conato de incendio. Como les decía, la defensa civil en el evento de que se tenga que rescatar una persona, cómo se debe proceder. La Cruz Roja, primeros auxilios, persona que tenga el entrenamiento para eh, auxiliar al otro. Es bueno que dentro del plan de emergencia, dentro de una brigada de primeros auxilios, tengamos personas con estudios, eh, por lo menos con estudios de auxiliar de enfermería en el evento que alguien lo requiera. Por lo menos tener el entrenamiento de cómo eh, colocar a una persona, ¿verdad? En una camilla, cómo evacuarlo, cómo determinar si la persona de pronto tiene fracturas, qué se debe hacer, tener un contacto directo con los organismos de socorro, como son precisamente las ambulancias. Hay momentos y hay situaciones en que la persona, ¿verdad?, que se evacúa, se necesita evacuar, de pronto presenta una situación crítica y es probable que al intentar ayudarlo, al tratar de levantarlo, podamos poner en mayor riesgo su integridad. Entonces, precisamente,
Debemos brindarle los primeros auxilios y tener un contacto directo precisamente con lo que son los mecanismos de apoyo eh, e inmediatamente pues notificarlos para que nos presten la debida atención. Establecimiento de la cadena de socorro se debe tener el punto de encuentro, ¿verdad? Plan de recuperación. ¿Cuáles son las brigadas de autoayuda? Les decía, evacuación, emergencia y la brigada de primeros auxilios. Que la empresa tenga identificado un sistema de alerta y de alarma. A desarrollar los simulacros de evacuación, eso nos van a permitir a nosotros saber cómo reaccionarían las personas. Yo he visto muchos casos en que las personas no se toman en serio un simulacro de evacuación. En términos coloquiales, creen de que el simulacro es una mamadera de gallo y eso no es así. El simulacro precisamente nos prepara para que nosotros